Listo, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Súper, Ya, lista y preparada. gente, pues adelante. Sí, tengo pregunta. Hoy es la última clase en el de la noche, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Como he estado yo muy intermitente en las clases, la verdad es que para tomar la evaluación de certificación no me siento al 100%. Entonces, sí quiero seguir tomando la de los martes como para reforzar toda esta parte. ¿Está bien? ¿No hay ningún problema? Está bien, no pasa nada. Ahora, no te preocupes de la evaluación porque ahora va a ser diferente. La vez pasada Ok. fue con unas preguntas y todo eso, ¿no? Ujú, Esta vez tienen de 1 a 2 semanas para ujú. presentar la evaluación. Hoy en la noche les voy a dar una indicación para que, Ok, eh, o sea, la evaluación va a ser la siguiente. Vas a crear una técnica de PNL ok. propia tuya, vas a crear una para trabajar algún aspecto de salud. Por ejemplo, con lo que vamos a ver hoy de biodescodificación, que es algo Ujú, introductorio, tú vas a decir, a ver, voy a buscar una enfermedad, por ejemplo, la ciática, ¿no? ujú, Y voy a leer qué es la ciática. Entonces, en base a esa emoción, ujú. voy a crear una técnica de PNL, ¿vale? Entonces tiene que ser una propia, una tuya, basándote en los criterios de la PNL, que por ejemplo es el colapso de anclas, el anclaje, ¿no? O sea, vas a utilizar varias técnicas para complementar la tuya propia. Ah, ok. Así va a ser la evaluación y tienen de 1 a 2 semanas. Pero sí, en tu caso, claro, no hay problema de que continúes por las mañanas. Va que va. Sí. Muchas gracias. Sí, porque estaba angustiada por eso y se me ha olvidado contactarte, Ok. porque, pues sí. Sí, Sobre sí. todo que me he ubicado algunos temas y no me he dado el tiempo de ver las grabaciones. Ok, bien. Muchas gracias. Si escuchan a mi bebé, es que está aquí al lado porque ahora esta cinta está ocupada. Te tocó. Entonces por acá lo tengo. No pasa nada, al contrario. Adelante, Alicia. Ok, mira, ¿me puedes decir qué tipos de hipnosis hay? Y nosotros es una relajación profunda, pero ¿qué hay de la de show? De eso ya nos explicaste. Pero la otra de que están conscientes, pero que no sienten dolor o que hacen, no sé, diferentes cosas con la hipnosis. Eh, bueno, solamente acuérdate, hay dos tipos de hipnosis. Solo hay dos tipos de hipnosis. Uno es la hipnosis natural, en la cual el ser humano entra automáticamente cuando te concentras en algo, en una plática o en tu celular y pasan horas, ¿no? Viendo videos, todo eso es un tipo de hipnosis. Y el otro tipo de hipnosis es la hipnosis inducida. Para evocar ese estado hipnótico, pues sí requieres de un hipnoterapeuta que te meta en ese estado. Ahora, hay diferentes ramas de la hipnosis. Eso sí, son ramas. Así como en la psicología es una sola, pero tiene ramas, es decir, tiene diferentes filosofías, hay diferentes filosofías de la psicología. Lo mismo con la hipnosis. Por ejemplo, en la psicología está psicología cognitiva, psicología conductual, conductivista, ¿no? Psicología gestal, psicología humanista, y hay un sinfín de psicologías. Son ramas. Y lo mismo en la hipnosis. En la hipnosis, ¿qué podemos encontrar? Está la hipnosis clínica o hipnosis ericksoniana, que es lo mismo. Está la hipnosis científica, que parte de la ericksoniana y de la clínica, parte a la científica. Está la hipnosis de show, por ejemplo, también, que es donde vemos, ¿no? Así, televisión, programas que pues hacen pasar a la gente, los meten en un estado de trance y les hacen hacer cosas ridículas.
Está también la hipnosis, por ejemplo, en su momento hubo, hace muchos años, Franz Anton Mesmer, un médico que le dio el primer sentido científico y médico a la hipnosis. Entonces, de ahí parte el mesmerismo, ¿sí? O el magnetismo animal. Entonces, otro tipo de hipnosis. Entonces, como te digo, hay muchas ramas y ya pues actualmente cada persona que descubre o le agrega algo nuevo a la hipnosis, pues ya también le puede poner su nombre, ¿no? Entonces, básicamente son esos los tipos de hipnosis que hay. Y nosotros es La clínica, natural. la terapéutica, vamos a llamarla hipnosis ericksoniana, Ok. es lo que estamos viendo nosotros. Sí, porque va muy, muy enfocado a la parte terapéutica y del desarrollo humano. Ok. Ok. Oye, y estaba viendo que Richard Bandler sigue vivo. Sí, sí, sí. Lo busqué en YouTube y me sorprendió mucho. Sí, bastante, muy bueno. Acostumbrado a Todos eso. están vivos. Sí. Realmente es una técnica nueva. Bueno, más bien es no técnica, es una corriente. En programación neurolingüística, o sea, sus creadores son dos, ¿no? John Grinder y Richard Bandler. Solamente que en un momento, 10 años después de que crearon la programación neurolingüística, se separaron John Grinder y Richard Bandler. Y pues cada quien se quedó con su propia metodología. Entonces está la PNL bandleriana, por así decirlo, Y la la dirección. PNL grinderiana. Ah, ya. ¿Sí? En nuestro caso estamos viendo más la grinderiana, es de John Grinder, porque pues es la que más he aprendido. Pero aún así les muestro algunas técnicas de Bandler. Mira, una de las diferencias entre John Grinder y Richard Bandler es que con John Grinder no existe un estado deseado. Ahorita explico eso. Con Bandler sí existe un estado deseado. Entonces, son como unas de las diferencias entre ambos, en donde John Grinder explica que el ser humano eh, no puede llegar a un estado deseado como tal, pero que lo que sí puede sacar son recursos internos desde dentro de su mente inconsciente, de su ser, para poder crecer y desarrollarse plenamente. Entonces, por ejemplo, si yo te digo ahorita, pídele a tu mente inconsciente que saque los recursos de la seguridad y la confianza dentro de ti que haya tenido en algún momento de su vida. Entonces, tu mente inconsciente te va a llevar, te va a decir qué es la seguridad y la confianza en base a esos criterios. En cambio, otro ejemplo, te puedo decir, ahora dile a tu mente inconsciente que te muestre 10 años atrás esos recursos que te hicieron falta en la actualidad y ve y busca esos recursos. Entonces, tú vas a buscar los recursos que sean. A lo mejor dices, no, pues los recursos que me faltaron para el tiempo presente en ese momento fueron, no sé, confianza, valentía y libertad. Ah, ok. Entonces tú vas a darle ese sentido, ¿vale? Eso en el caso de John Grinder. En el caso de Richard Bandler, sí hay un estado deseado. Ejemplo, si yo te pregunto, a ver, al finalizar esta sesión, ¿cómo te quieres sentir? ¿Qué esperas de ti? ¿Sí? Y tú me dices, quiero sentirme feliz, entusiasmada y con mucha energía. Ah, perfecto. Ahí hay un estado deseado. Entonces, en la técnica, en vez de preguntarle a tu mente inconsciente, es directamente voy a ir y te voy a decir,
Ahora encuentra en tu mente esos momentos donde te has sentido de esta manera, así con felicidad, alegría, entusiasmo, energía alta, y ahora tráelos a tu mente. Entonces te voy a sugestionar en base a ese estado deseado. Era un poco la técnica de ayer, ¿no? La de Switch. Sí. Ok, perfecto. Ya me quedó más claro, muchas gracias. Bueno, hay otras diferencias, ¿no? Entre Grinder y Bandler, pero esta es una esencial. En uno sí hay estado deseado, en otro no. El otro no. Gracias. Vale. Hola, Esme, buen día. Hola, buenos días. Excelente día. Aquí estoy. No voy a poder encender mi cámara, pero por aquí ando. Ok, muy bien. Pues adelante, escucho sus preguntas. Hola, Tere, buen día. Bienvenida. ¿Cómo estás, Tere? Pues más o menos, ya vamos saliendo. Bien, bien. Adelante, escucho sus preguntas que tenga. Ayer en el último comentario que hiciste sobre la imagen de reflexión que nos mandaste, que está muy buena, yo me quedé pensando, bueno, eso es en cuanto a darle a cada individuo, a cada personaje su rol, ¿no? Pero en el caso de las familias que la figura paterna no quiere asumir su rol, está el papá, pero no funge como papá. Ahí, ¿cómo se la juega la mamá? Me quedó claro que no puede ser papá y mamá, porque o eres papá o eres mamá, y como eres mujer, bueno, en mi caso, pues soy mamá, soy mujer, soy mamá. Jamás, aunque digo, es algo metafórico, no llevo los pantalones de la casa, aunque la voz de mando sea la mía, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando el padre no quiere asumir ese rol? ¿Qué pasa ahí con la figura hacia el hijo, la imagen con la que crece? ¿Cómo trabajarla? y, y tampoco es así como que la mamá dice, pues no te zafas, ¿no? O sea, soy la mamá y pues yo no tengo nada que ver, ¿no? O sea, en algún momento, ahí sí difiero un poquito, en algún momento es muy duro, es muy difícil, pero tiene uno de mujer, yo de madre, no es nada fácil. No hacer el rol precisamente, sino ni tampoco cubrir, o sea, por salvaguardar, no, más bien es, o sea, eres la madre que educa, que ama, que apapacha, que dirige, que orienta, eres el pilar de la casa, de los hijos, pero también eres la mano y la voz dura que podría ser en este caso la orientación, la guianza, el acompañamiento del padre como varón, pues también, o sea, a mí en lo particular me ha tocado esos dos roles y aunque no le quito su lugar ni su rol y no lo hago por usurpación de poderes ni mucho menos, sino simplemente ahí sí difiero un poquito de la reflexión que nos mandaste. Me gustó y es muy cierta, pero bueno, eso es lo que yo quería preguntar. Sí, mira, es todo un tema, ¿no? Porque si, por ejemplo, en este caso el padre no quiso tomar su responsabilidad, Así. pues digo, ese ya es una cuestión del padre. Ahora, lo mejor que se puede hacer es, como madre, enseñarle a los hijos que son hijos y que tú eres madre. No importa que no esté padre, o sea, tú eres madre y como tal, ambos tienen un rol. Ahora, te lo voy a decir yo desde mi experiencia y desde, te voy a compartir algo personal, ¿no? Algo que creo que ya se los comenté. Mi mamá, ella sí asumió ese rol, padre y madre.
Y de hecho ella lo decía, es que yo siempre fui padre y madre. Ahorita a la fecha como que ya no, ya le está quedando más claro que no debió ser así, que ella siempre ha sido madre. Pero por muchos años mi mamá fue padre y madre, ¿no? Y hasta así era su diálogo. Es que a mí me tocó ser padre y madre. No, no te tocó. Bueno, algo que ayudó bastante fue que mi mamá, nunca me habló mal de mi papá, jamás, jamás. Lo agradezco, porque si no, yo no me llevaría bien Podría, con mi padre. Segundo, ella por lo menos siempre le dio el lugar a mi papá, porque me acuerdo que siempre me decía, hijo, él siempre va a ser tu padre y debes respetarlo y debes Así es, quererlo y honrarlo como tu padre. así es, Y nadie más va a ocupar ese lugar. Él es tu papá. así Y si es. algún día te lo encuentras, pues le vas a respetar, le vas a obedecer y pues debes quererlo, ¿no? Entonces, esos fueron sus palabras y eso ayudó bastante a que vea a mi padre como mi papá, a que le respete como tal y le deje ese lugar. Aunque mi papá funja su obligación, su rol como padre para conmigo, ¿sí? Porque él de hecho dice, sí soy tu papá, pero también soy tu amigo. O sea, él más está como adoptando la parte de la amistad, más que la del padre. Entonces, a pesar de eso, con lo que me dijo mi mamá y alimentó el que yo viera a mi papá como mi papá, entonces le doy su lugar como hijo. Que él ya no quiera tomar ese rol o no lo quiso tomar o como haya sido, bueno, eso ya es cuestión de mi padre. Pero aquí estamos hablando de acomodar el núcleo familiar, el sistema familiar, donde mamá sea mamá, hijos sean hijos y padres sean padres, aunque él no tome su rol, su función y esté fuera de, ¿sí? Entonces, de eso se trata. ok, muchas gracias. Adelante, adelante con las preguntas. Bienvenida, Blanca, Alil, buen día también. Gracias, buen día. Yo tengo una duda, Arturo. Sí, Tengo una duda con relación al tema que están comentando con Tere, sí. de la madre. En este tenor de que muchas veces a la madre le toca pues llevar el rol de padre y madre a la vez, Uh-huh. aunque es madre, le toca llevar a veces el rol de padre. En este rol, de repente, como madres nos perdemos y nos convertimos en unas madres castrantes. ¿Cómo trabajar? ¿Qué técnica puedo trabajar con una madre castrante que no deja? Y castrante me refiero a que se aferran a los hijos de tal manera que no los dejan ser, ¿no? Y en lugar de darle los recursos para que ellos se valgan por sus propios medios, los inutilizan y los quieren tener cerca y los controlan y se vuelven madres castrantes, controladoras. ¿Cómo trabajar con ese tipo de madres? Híjole. Bueno, yo tengo en mi consulta, sí, una persona así, y quisiera saber cómo con qué técnica yo puedo hacerle conciencia de que los hijos, pues no son de nosotros, ¿no? Los hijos son temporales y los hijos tenemos nada más como que están de paso para darle los recursos e impulsarlos, pero no son de nuestra propiedad. No nos los podemos quedar, los tenemos que soltar. ¿Qué técnica pudiera yo trabajar ahí? Fíjate que muy buena pregunta, Esme. Gracias por realizarla en este grupo de preguntas y respuestas. Y la verdad es que fue un tema. Pero te voy a decir, una mamá con estas características, hay que trabajarle no solo una técnica, sino todo un proceso. Porque fíjate, madres controladoras suelen ser mujeres o personas así que desde infancia vivieron situación de control, ya sea puede ser que tenga el control de la mamá también, se lo transmitió a la hija y ahora ella como hija y como madre, pues
se vea en esa situación de controlar. También, pues, vamos a trabajar herida de la traición, porque usualmente de esa herida viene el querer controlarlo todo, sobre todo cuando hubieron promesas rotas. Si la mamá, o sea, la abuelita, o le prometía cosas a su hija que nunca se las cumplió, pues ahora está en un estado de querer controlar todo para evitar ser traicionada o que le mientan, ¿sí? Eso por un lado. Entonces hay que trabajar herida de traición, hay que buscarle una posible herida de abandono, porque también pues es como, no te dejo ir porque además de ejercer este control, no me quiero sentir abandonada por ti. No sé cómo haya sido, o sea, necesitaría yo un contexto más amplio, pero te estoy dando así generalizaciones. Entonces puede ser, tengo el control de mi herida de la traición y luego aumentada con la herida del abandono, no te quiero soltar porque no quiero sentirme sola, no quiero sentirme abandonada, no por ti, hijo. Entonces con ella hay que trabajar primero heridas, segundo lugar hay que trabajar, se le puede hacer una metáfora viva. Fíjate que personas controladoras pueden llegar a desarrollar artritis o mal del Parkinson, ¿sí? O sea, ese tipo de enfermedades, dolores en las manos, articulaciones, por lo mismo, porque es un control. Entonces ahí se le puede aplicar una metáfora donde represente con una marioneta, ¿sí? ¿Ves los titireteros? ¿Cómo mueven los hilos Sí. de sus marionetas? Ujú, Eso es control, sí. son controladores. Entonces se le puede aplicar una metáfora donde tenga una marioneta y la juegue por un rato, unos 10 minutos, y después a esa marioneta se imagine que es su hijo y pues con amor, desde el amor, corte esos hilos, ¿no? Y entonces se permita soltar el control, dejar ir al hijo y permitirle crecer. Y si es posible, también que lo apoye a crecer, a ser independiente. Y luego también puedes aplicarle la técnica de las piedras Sí. para que suelte esa emoción, para que se desprenda de su hijo. Es más, en vez de cargar piedras, Ajá. puede simbolizar que está cargando a su hijo, como si fuera niñito, así que lo está cargando en sus brazos, perdón, en sus hombros. ¿Ya ves cómo se los ponen como mochilas? Ajá. ¿Sí? Ajá, que ahora que se imagine hacia su hijo y también lo suelte y se vea, al frente ella se vea en su estado deseado y donde se siente libre y ella es independiente y permite ser a los demás independientes. Y luego, entonces fíjate, ya llevamos 3 técnicas. Heridas de la infancia, Traición. llevamos la metáfora viva, que es la de la marioneta, luego la técnica de las piedras, pero te digo, le cambias un poquito, en vez de piedras, que sea su hijo. O que sean las emociones, también puede ser de piedras, de emociones que la aten a su hijo. Y Ok. Y en un cuarto le haces la técnica de el orden familiar, la que vimos anoche, Sí. ¿La de los roles? la de los roles, sí. Sí, 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 tal cual es porque ella textual me dice, me siento traicionada. Entonces sí es la traición. Ella se Sí. siente traicionada por su hija. Ok. Pues sí, pues ahí está, ¿no? Está la respuesta. Sí, Entonces, sí, te sí. digo, con ella trabajaría todo un proceso, no solo una técnica, sino todo un proceso terapéutico. Sí, muchas gracias. ¿Y de qué? Y en problemas, así como en cuántas sesiones, trabajando diferentes técnicas. Pues, unas 4, 5, máximo 6 sesiones. Con ella sí tampoco veo tanto, unas 6 sesiones y sí se podría trabajar con ella. Sobre todo porque lo que más lleva sesiones son las heridas. Es lo que lleva un poquito de más sesiones, la parte de las heridas. Sí, Tere. Bueno, primero Rosario y enseguida Tere, sí. Sí. Buenos días a todos.
Buen día, Hola. Rosario. Buenos días. Es una pregunta similar a la de Esme, nada más que aquí sucede que la hija se hizo cargo de la mamá, literal se lo dijo cuando murió el papá, yo me voy a hacer cargo de todo. Tiene 2 hijos, son gemelos. Y entonces ella, incluso cuando está conmigo en la sesión, cuando yo le digo algo, ella me debate o ella me hace la retórica o me dice, sí, sí es que sí, ya lo hice, sí es que sí, ya lo comenté, sí es que, o sea, ya todo, ella dice que ya todo lo hizo, ya todo lo tiene aparentemente resuelto, pero es precisamente por ese control que ella ejerce, ¿no? Entonces, aquí estoy trabajando también con los hijos, con uno de los hijos y con la mamá. La mamá llevó una infancia muy difícil, es de la que yo te decía que está media sorda, que yo creo que más bien ella aparenta ser sorda, porque en ocasiones pareciera que sí escucha, pero en otras ocasiones no. Entonces, con ella estoy trabajando heridas de la infancia, con la mamá. Pero con la hija me está haciendo más difícil en relación al control, porque el control viene desde la mamá también. Y la mamá dice, bueno, si ella se comprometió, ¿por qué ahora me dice que ya no? Porque ella, como ya quiere rehacer su vida, entonces ya no quiere hacerse cargo de la mamá. Pero ¿qué crees? Que la mamá recibe una pensión, las dos aportan, pero ella también, como tiene situaciones económicas no resueltas, entonces como que eso la hace a detenerse, no lo dice obviamente y no lo reconoce, pero yo me doy cuenta que sí es eso. Entonces aquí es un control total hacia los hijos, hacia la mamá, pero en la mamá y la hija es así, mutuo. Ok. Entonces, ¿cuál sería tu pregunta? Es que, ¿qué proceso terapéutico Ok. podría yo seguir con ella? O sea, a ella le hice una línea de la vida, obviamente, primero, y ¿A quién? ¿A después la ya mamá o a la hija? a la hija, a Ah, la hija. A la mamá, con la mamá apenas estoy empezando con las heridas de la infancia, ok. pero con la hija, fue una línea de la vida porque cuando llegó me dijo que estaba harta, que no aguantaba y que no sabía qué hacer. Y entonces me fui allá y lo que encontré ahí fue ese control tal que yo creo que es lo más fuerte que ella tiene y de qué manera pudiéramos empezar a trabajar con ella. Ok. Es la línea de la vida lo único que le he hecho a ella. Sí, bueno, primero, o sea, lo está haciendo bien, el trabajar con la mamá. O sea, aquí lo primordial es primero trabajar con la mamá. ¿Cuántos años tiene la hija? 43, Sí, es grande. 43, sí, 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 la mamá ya es más grande todavía. Ya. Incluso Bueno, la ayuda se hace que no puede caminar sola y siempre la tienen que andar trayendo, pero es una mujer joven, tiene 63 años, me parece. ok. Y la mamá es la que dice que no escucha, o la Esta, hija. Ok. o que sea, no, la mamá es la que se hace la que no escucha. ¿De qué Hace lado es donde no escucha? de los dos. De los De dos. los dos, ella dice que de los dos. Y de los dos, tanto del papá como de la mamá, tiene ciertas heridas de la infancia, Ok. porque el papá murió cuando ella era bebé Mm, y le hizo falta, entonces se sintió abandonada por el papá. Pero con la mamá y llevó un proceso difícil porque la mamá era muy exigente, era muy de las de antes y sí. entonces la hizo padecer muchas cosas, pero además ella como niña sufrió muchos abusos y de todas las formas. Sufrió muchos abusos tanto de sus hermanos como de la gente que estuvo cerca de ella. Aparentemente ella dice, yo no me dejo de nadie, pero es ese mecanismo así de defensa que tiene, pero aún así sufrió muchísimo de niña. Ok, yo te diría ahorita de momento solo trabaja con la mamá. Bueno, Ok, ese sería mi panorama. Te lo muy bien. comparto y ya tú decides cómo llevarlo. Sí, Te diría, gracias. primero trabaja con la mamá Ujú, y en este caso es normal que haya desarrollado una sordera así parcial, ¿no? ujú, Em, no quiero escuchar lo que me dice mi madre. Y como tal, desarrolló con el tiempo pues esa sordera. ujú, Entonces, primero, con ella indaga a quién no ha querido escuchar. Paso número 1. Paso 2, por lo que me platicas, ella tiene herida de injusticia y herida de humillación y puede ser que hasta, bueno, también de abandono, porque pues su papá de cierta forma ya se fue, ¿no? Desde muy pequeña. ujú, Entonces,
Hay que trabajar esas 3 heridas, así por lo que me comentas, y la de la traición, por ese control que ejerce. Ok, gracias. Entonces, esas 4 heridas son Ujú, las que detecto. Luego, trabajar con el tema de, nuevamente, puede ser una metáfora que corte con los hilos, que le permita también a la hija fluir, ser, porque desde ese control es más, puedo casi asegurar que quien le insistió a la hija de trabajar juntas fue ella, no tanto No, la hija. no fue la hija quien me lo dijo, porque la hija fue la que llegó a mí. Ah, ok. Cuando yo le empecé a trabajar con la mamá fue precisamente porque no sabía cómo con ella manejar ese control que ella tiene, porque tiene un control muy fuerte. Y entonces le hice que me trajera a su mamá. Por eso empecé a trabajar con su mamá, pero quien me buscó fue la hija. Fue la hija, ah, perfecto. Y la hija fue quien me dijo, es que yo me comprometí con ella cuando murió mi papá a que yo me iba a hacer cargo. Fueron 2 Mm. hijos, pero del hijo la mamá no quiere saber nada. También ahí tiene un conflicto con el hijo muy fuerte. Sí, hay que trabajar mucho con la mamá primero. Ujú, Luego con la hija. ujú, Eh, con la hija sí hay que trabajar muy fuertemente en su autoestima, ¿sí? ujú. Su confianza, su seguridad, para que también ella requiere ya independizarse de su madre, sobre todo Sí, por la edad, porque sí, noto ahí como un apego a la madre. y están los 3, sus 2 hijos gemelos y ella viven con la mamá, porque la casa es de la mamá, literal. Pues sí, ahí está. Entonces necesita independizarse, Ujú, hacerse autosuficiente e independiente. Entonces, de momento es así como llevaría la práctica ujú. y hay que trabajar línea transgeneracional, porque ese control puede venir desde, pues sí, claro, ya lo dijiste, desde la abuela, o sea, desde la mamá de la señora de 60 años, ¿no? Ok. Entonces, La línea transgeneracional, ¿la tenemos aquí en la técnica, no? no, O cómo la no. trabajo? Eh, si quieres, luego te paso una técnica para que Muchísimas puedas gracias. trabajar eso. Ok, gracias. De momento así. Sí, Tere, adelante. Gracias. Pero creo que entendí que la que no escuchaba era la mamá. Sí, 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 es la mamá. Ajá. Y cuando no se quiere escuchar, o bueno, cuando se tiene problemas de oído es porque no queremos escuchar algo o ya no sabemos qué hacer y por eso mejor no oigo, ¿no? Sí, o a quien no quieres escuchar, ¿no? Como tú me dices. sí. Con la vista, no quiero Gracias. ver esta situación, no quiero ver a esa persona, no quiero ver cosas, ¿no? Sí, Situaciones. Y eso se revierte en la salud en la vista, ¿no? así es, sí. De hecho, el diálogo de las personas que no oyen es, ay, ¿qué dijiste? No te oigo. Así, suelen decir ese tipo de frases, ¿no? O, Ajá. hago oídos sordos. No me interesa, hago oídos sordos, ¿no? O sea, son ese tipo de diálogos que van eh, interpretando las personas que sufren este tipo de cosas. Otro, Cuando, el deber. ¿Cómo? no, perdón. Cuando mencionaste en unos minutos atrás el mal de Parkinson, problemas de articulaciones, cuando se trabajan las técnicas, se puede notar, bueno, yo sé que ya está catalogada como o el diagnóstico clínico, ¿no? Pero se puede reflejar en una mejoría, o sea, bueno, yo confío que sí, porque yo lo he experimentado, Mm. pero se puede manifestar una mejoría como una reversión del problema. Sí, claro, O no, sí, sí hay mejoría, sí hay mejoría. En algunos casos, por eso les digo, no usemos el término cura, porque no somos cura, ¿sí? Pero sí llega a haber una gran mejoría y en algunos casos, no en todos, en algunos hasta se les quita, ¿eh? Sí ha habido casos donde se les quita ese temblar, se les quita el dolor de las articulaciones, ¿no? La artritis, todo eso se les quita. sí, En algunos casos, no en todos, pero sí, sí hay mucha mejoría. gracias. Sí,
¿En qué otros casos se manejaría lo que llamaste una línea transgeneracional? Casi en todos los casos. De hecho, te puedo decir ahorita como el ejemplo de Rosario, pues ese control no es de la mamá ni de la hija. Ah, de hecho, eso les puedes hacer, fíjate, una metáfora, Rosario. Ujú. Les puedes hacer una metáfora donde ellas tomen algún objeto que represente ese control. ¿A las dos, a las dos al mismo tiempo? No, por separado. Ah, ok. Te voy a hablar con la mamá primero. La mamá, Ajá. encontrar un objeto que para ella signifique el control de la madre. Y puede ser un cinturón, que a lo mejor le daba con el cinturón y eso representaba el control. Puede ser, no sé, alguna joya de mamá, de su mamá, ¿no? O sea, alguna joya. Algo que para ella represente ese control. Entonces, le puedes ayudar con la técnica de la silla vacía, ¿sí? Y en esa silla vacía, pues va a estar la madre, o sea, la abuela, en este caso, la abuela sería, donde pues le regrese ese control a su mamá, a su abuela. Ok. Y le va a regresar el control. Ok. Y que entiende que ese control no es suyo, no es algo que le pertenezca, pero que es algo que le pertenece a la madre. Bueno, a la abuela en este caso. Y le regresa ese control, ¿sí? Ok. Ok. Ah, y contigo, Teresa, transgeneracionales, pues es que es en todo, ¿no? O sea, por ejemplo, temas de dinero, que quiero tener dinero y no progreso y no progreso. ¿Por qué? Si me esfuerzo y me esfuerzo y no progreso. Ah, vamos a la línea transgeneracional, ¿no? El árbol genealógico. Y pues resulta, encontramos que por allá hubo un abuelo que tenía mucho dinero y luego lo perdió todo porque lo querían matar. Entonces tuvo que ceder parte de su herencia. Entonces eso se queda muy grabado en los genes, en el inconsciente, en las células del cuerpo. Y pues es natural. Luego dice la persona, es que a ver, yo he tenido mucho dinero y me he esforzado y luego lo pierdo todo. Pues sí, porque ahí está ese miedo inconsciente del abuelo o el tatarabuelo que perdió todo porque lo amenazaron de muerte. O en casos extremos, lo mataron por dinero, ¿no? Entonces esos miedos se quedan ahí grabados en el ADN y llegan después hasta tres generaciones adelante, se ven manifestados. Entonces, ¿qué se puede trabajar con esa línea transgeneracional? Pues todo. De hecho, es lo que deberíamos hacer, ¿no? O sea, una limpieza de todo. Temas, salud, amor, dinero, Como espiritual. un clear. Ay, la verdad es que sí bueno, a mí me haría muchísimo falta una cosa. Yo creo que a todos. Sí, de hecho, ayer estaba leyendo el diccionario de las enfermedades. Ajá, de biodescodificación, sí. Ajá. Y justamente me cayó en mente durísimo porque mi mamá tiene problemas de la rodilla. Creo que ya había preguntado. Mi mamá tiene problemas de la rodilla. Una de mis tías, que es su hermana mayor, tiene problemas de la rodilla. Mi hermana, y las cuatro somos la misma rodilla. Sí. Entonces ya me puse a investigar y fue cuando empecé a como a leer todo y pues sí, ¿no? Todo lo que significa todo eso. Sí. Y justamente coincide con que mi mamá y mi tía se quedaron huérfanas muy pequeñas. Su mamá murió cuando mi mamá tenía 13 años, me parece. Entonces, pues de ahí viene todo, ¿no? Y pues sí, y murió de cáncer, entonces fue así como medio trágico. Pero pues sí, definitivamente todos necesitamos sanar como esa parte porque sí está rudo. Sí. Fíjate que no es casualidad de que cada persona que se da cuenta de todo esto sea una persona que quiere sanar. Sí. Y tiene una responsabilidad. Nosotros aquí tenemos una responsabilidad muy grande porque es sanar no nada más nosotros, sino sanar
nuestra línea genealógica, nuestro árbol genealógico. Entonces, viene esto, pero con todo. Por eso hay una frase que me gusta mucho que dice que sanar es de la vida para toda la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que este es un cuento de no acabar, o sea, toda nuestra vida es de sanar, 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 sanar. Porque a lo mejor, vamos a poner ejemplo, un año, pues ya sanamos heridas de la infancia, pero pues nos queda abuelos, padres, tatarabuelos, toda la línea transgeneracional. Entonces, pues es una sanación de la vida para toda la vida. Y yo creo que también aquí cabe mencionar que aparte de eso, a nosotros nos van sucediendo cosas que nos corresponde, como tú dices, sanar para que no a nuestros descendientes Claro. trascienda toda esa, pues todo eso que nosotros también vamos generando, ¿no? Sí, Por nosotros eso venimos a romper con esas cadenas, con esos patrones conductuales y también transgeneracionales. Ok, gracias. Fíjate que perdón que tome la palabra, los cristianos se maneja mucho esta frase y esta línea precisamente de las maldiciones. Ellos lo manejan así como maldiciones generacionales, y que en llegado momento el interesado o interesada, en este caso quien quiera pararse en la brecha, si lo manejan, empiezas a tomar conciencia de esas supuestas maldiciones generacionales y rompes efectivamente, espiritualmente, claro, con esa información. Ellos no lo manejan a nivel científico como tú lo estás haciendo, ¿no? Sino lo manejan a modo de que todo se maneja espiritualmente y rompen esas cadenas de maldiciones que fueron ya como información genética, y a alguien le toca pararse en la brecha y romper las cadenas de esas maldiciones. Y ahorita me es muy semejante lo que estás diciendo, porque pues ellos así lo manejan. Sí, claro, claro. Y de hecho, lo ideal es también sanar las 4 bases de la vida, ¿no? Que es la parte espiritual, la parte emocional, bueno, mental, emocional y conductual, ¿sí? Es como la parte espiritual, la parte de salud, amor y dinero. O sea, son las 4 bases de la vida. Entonces, sí es lo ideal. Entonces, y sí, claro, tiene que ver esa parte también. De ahí viene todo también. Acabas de decir espiritual, emocional, mental. Ajá, espiritual, mental, emocional y conductual. Ok. Gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Por aquí Blanca, Alil. Duda, Arturo. Sí. ¿Qué pasa con las personas que están por perder miembros ya sea de sus extremidades, sus dedos o sus brazos? ¿Qué quiere? O sea, y que no sé, o sea, ahí por la biodescodificación, ¿qué le pasa a esas personas? Que les tienen que amputar algo. Sí, bueno, es todo un tema ahí muy profundo. Pues, ¿qué está hablando? Estamos hablando de pérdidas, ¿sí? Ah, ok. ¿Qué es un brazo? Una extremidad, ¿qué es? Es una extensión de algo, ¿verdad? Sí, Entonces, correcto. ejemplo, brazo derecho, me lo tienen que amputar. ¿Por qué llegar a esos extremos? ¿Por qué tener que perder una extremidad para valorar esa parte, ¿no? A veces el hecho de perder una extremidad puede significar que en la vida no supo valorar esa situación. Ejemplo, una persona que tuvo mucho dinero y lo despilfarró y fue adicto, ¿no? O sea, por ejemplo, lo vemos mucho con el narco, por ejemplo. Sí. Suelen perder partes del cuerpo. Ah, es verdad. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Y pues, para empezar,
hubo dinero mal habido, dinero literalmente, ¿no? O sea, tenido pues Sí. de base a perjudicar a alguien más. Dinero, ese sí es dinero sucio, ese sí. Sí. Entonces, Ok. ¿qué ocurre? ¿Deudas? ¿Cómo? ¿Deudas? No, ¿Deudas malsanas? no. Bueno, no hay ninguna deuda sana, No. ¿no? Pero Entonces, el narco, por ejemplo, gana su dinero y de repente se encuentra frente a otro narco y entre ambos se disparan y ¡pum! Uno pierde el brazo. ¿Qué significa? Que en vida, pues no supo valorar lo que tenía, su propia vida, perjudicó a muchas personas y desde ese daño que causó, algo tuvo que perder. Y Sí. se refleja en todo, ¿eh? Porque pierde el dinero que había ganado, obtenido de las drogas y de todo eso, pierde el brazo y algunos hasta la vida. Entonces, son Ujú. pérdidas que Ya no sean de supimos las valorar manos o eso. los pies. Ya sean de manos o pies, Arturo. Es lo Sí, mismo. sí, de pies es todavía más fuerte porque ya no puedo caminar, ya no puedo avanzar en la vida. De los pies son Sí. movimientos, movilidad, ¿sí? Una Ujú. persona que pierde su pie pierde el movimiento. Aunque esté en silla de ruedas, pierde movimiento. Eso es un tema. Pero eso ya es como un interno, ¿no? Como tú dices, es ya no querer avanzar ante la vida. Exactamente. Ok, Sí. gracias. Muchas gracias. Ahora hay casos muy especiales, muy maravillosos también, donde no hay extremidades. ¿Se acuerdan de cómo se llama este chico? Ay, hay un chavo que es coach también de vida, ¿no? que No, es güerito, que no conferencista. tiene ninguna extremidad. Sí, sí. Es que ¿cómo se llama? Nick, Nick, sí, Nick, Nick se llama Nick. que es conferencista, que no tiene pies y brazos. Es Nicholas James se llama él. Él, No, Nick, sí es Nick, sí, Nick. ese Nick, ajá. Bueno, eh, él, por ejemplo, es un caso maravilloso de no tener extremidades. Pero él, a diferencia de un narco, totalmente diferente, pues él nació así y él tuvo que nacer así para dar una gran lección de vida, por una misión de vida, un propósito. Entonces, en ese caso, pues no hay nada negativo, ahí no hubo pérdidas, porque él nació así tal cual. Él al contrario, vino a dejar lecciones de vida. Entonces, ese es algo muy diferente, ¿no? No importa, aunque no tenga extremidades, no es una pérdida. Ahí sí es una gran ganancia, porque aún así se pudo superar. Nos vino a enseñar cosas muy buenas. Alicia. De hecho, sí tuvo pérdidas porque él nació así y por haber nacido así fue abandonado por sus papás. Y ahí viene ahora sí que la pérdida más importante de la vida, que fueron sus papás. Por haber nacido así, lo abandonaron. Entonces, pues él da conferencias y de hecho hace llorar a la gente, a los jóvenes en las universidades, porque ahí les hace valorar hasta un dedito de la mano donde él no lo tiene. Es un ejemplo de vida. Sí, sí, bueno, obviamente no hubo tanto pérdidas, más bien heridas. Son heridas, ¿sí? Que pues fueron moldeando a Nick, lo fueron llevando por un rumbo y eso fue lo que ocurrió. Pero ahí no son pérdidas, son heridas. Heridas que él sí tenía que vivirlas para llegar a ser quien es hoy. Sí. Les recomiendo, se llama la película El Circo de las Mariposas. Ok, Aparte de emotiva, ahí sale él. ok, vamos a verla. Bueno, pues ya estamos llegando al final, nos quedan 7 minutos.
Si alguien más tiene otra pregunta, adelante. Hable ahora o calle para siempre. No, antes de callar, a mí también me gustaría, no sabría, o tú dime si todavía no podría yo manejar la línea transgeneracional, pero sí me gustaría si también me la pudieras facilitar para estarla estudiando. Ok. Sí podemos organizar, si quieres, tú y Rosario, organizamos un Zoom. Ya sería la otra semana, porque esta semana ya ando al full, pero Sí, la otra semana. Sí. Muchas gracias, Arturo. gracias. Buen día a todos. Hola, Blanca. Hola, buen día. Gracias, Arturo. Mira, Sí, todo esto que ustedes comentan es bien cierto. Tengo un diplomado en medicina prehispánica y aquí se maneja mucho todo el, ¿cómo decirlo? El organigrama generacional, ¿no? Mi papá perdió su mano hace 10 años en un accidente de trabajo y mi papá nunca estaba en casa, jamás. Fue un papá presente pero ausente. Y a partir de ese accidente se adaptó él mucho a estar con la familia, ¿no? Yo creo que un poquito tarde, pero yo creo que son también topes, son como stops que pone la vida a las personas para decirles también que son o que viven demasiado aceleradas, ¿no? Y que hay partes más importantes en su vida que tienen que tomar responsabilidad a través de ciertos accidentes o de ciertos movimientos efectivamente en su persona o en su vida para que se apacigüen un poquito, ¿no? También eso podría ser en cuanto a las pérdidas de algo físico. sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Las pérdidas nos vienen a enseñar algo, siempre en la vida, siempre, siempre. Y fíjate, ahorita con lo que comentas, Blanca, brevemente, no fue casualidad que perdiera la mano. La mano, las manos en general, representan el trabajo, el esfuerzo, sí, el trabajar, vaya, el moldear. Entonces, imagínate, yo no sé cómo era tu papá, pero tal vez hasta puedo pensar que tal vez hasta renegaba de su trabajo, de estar todo el día cansado y de no tener ese tiempo, ¿no? Entonces, pues viene una pérdida para enseñarle una gran lección de vida. También la importancia de estar con la familia. Entonces, Fíjate que en esa parte sí es algo incongruente porque mi papá ha sido muy trabajador, mucho. Él amaba su trabajo, él ¿ok? trabajaba en el departamento del Distrito Federal, traía un camión recolector de basura. Es un trabajo muy pesado, pero a mi papá le encantaba, le fascinaba. Y mi papá es una persona muy honesta y muy pareja. Él se dice que la basura es un mundo de riqueza porque sale muchísimo material que se puede revender o vender. Y mi papá con sus peones era muy parejo, todos iban a partes iguales, aunque mi papá ¿ok? era chofer, él no era más para mí y menos para ustedes. Mi papá siempre ha sido una persona muy honesta. Mi papá quedó huérfano a los 3 años, fue niño de la calle y él venía de una familia muy rica en Michoacán. Mi abuelo era hacendado y lo mataron precisamente por dinero. Entonces se pierde todas las tierras, riquezas, casas, tiendas, porque tenía tiendas de raya. Ujú. Tenían mucho dinero, ¿no? Y mi papá termina siendo niño de la calle y llega aquí a México cuando tenía 8 añitos. Y desde entonces mi papá trabajaba. O sea, fue un hombre muy trabajador. Entonces yo creo que eso más bien fue como que el destino le puso un tope, ¿no? Un límite diciéndole, ya es tiempo de que descanses, porque su accidente fue a los 69 años y él seguía activo, no se quería jubilar. Ah, pues ahí está, sí, fue un alto de la vida para decirle ya, párale, necesitas descansar. Y aparte, ¿qué mano fue la que perdió, izquierda o derecha? La izquierda, mi papá perdió su mano izquierda, se supone que es parte de mujeres, ¿no? Sí, De las de la partes madre, o sea, femeninas. sí, ok, fíjate, muy Así es. interesante.
Bueno, ahí puedo decir varias cosas, que fue algo transgeneracional y también fue parte de la vida que le dijo, ya, detente, es hora de que descanses, de que te permitas estar en esta tranquilidad, ¿no? Entonces, por ahí pudo haber sido algo transgeneracional, viene la parte de pérdidas, mataron a un familiar por tener mucho dinero, o sea, sí, ahí lo vemos también. Entonces, y pues, si profundizamos más, por ejemplo, ¿de qué lado fue el que mataron a ese familiar, paterno o materno, Blanca? Mi abuelo pues era papá de mi papá y fue su papá el que mataron, pero mi abuela había muerto un año antes, se supone que de un cáncer, porque en aquella época pues no se sabía bien sobre las enfermedades. Sí. Entonces mi papá quedó huérfano de ambos padres. Interesante. Pues sí, transgeneracional. Adelante, Alil, y contigo finalizamos la sesión. No, ya no tengo preguntas. Me pareció muy interesante lo que la compañera nos hizo favor de compartir. Y esto yo tenía esta duda de las pérdidas de miembros que en realidad qué significaban, ¿no? Sí, Y pues bueno, ya si lo conjuntamos, como tú dices, con el lado derecho, con el lado izquierdo, por ejemplo, a esas personas que pierden, ¿qué terapia les haces de integración? pues más de aceptación. Hay que trabajar mucho la aceptación. Ok, Pues sí, ya perdieron ese miembro y ahora requieren trabajar muy fuertemente en la aceptación. ok. Ok, gracias, Arturo. Sí. Gracias, Blanca, Gracias. por compartirnos tu experiencia. Gracias. Gracias a ustedes, gracias. Gracias, Blanca. Y bueno, pues ya llegamos al final de la sesión. Muchas gracias por acompañarnos y estamos atentos bueno, estoy atento a preguntas, comentarios que salgan durante el día. Aquí estoy, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Bye. Muchas Gracias. gracias. Ya no va a haber práctica.